Bienvenidos a una nueva edición de Código 84, el programa dedicado al mundo empresarial malagueño. Como siempre, gracias por estar ahí. Comenzamos con el sumario. Hoy, un programa donde repasaremos el papel de la mujer en el mundo empresarial, acompañaremos a la agencia EFE en su 75 aniversario y cerraremos hablándoles del vino. Y es que, como dijo el poeta Lord Byron, el vino consuela a los tristes, rejuvenece a los viejos, inspira a los jóvenes y alivia a los deprimidos del peso de sus preocupaciones. Comenzamos informándoles de la Jornada de Mujer y Empresa organizada por la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga, AMUPEMA, que ha reunido en el edificio de Tabacalera a más de 60 empresarias y directivas a las que Gloria Montes, experta en dirección económica financiera, lanzaba una pregunta. ¿Sabes interpretar las señales que te da tu empresa? Tras compartir la experiencia de la toma de decisiones basada en datos financieros, se completó la jornada con un taller práctico y una mesa redonda donde se trató el papel de la mujer directiva y empresaria. Bueno, primero, Gloria, gracias por atendernos y también cuéntenos, ¿cuáles son esas señales que debe tener en cuenta toda mujer empresaria en el día de hoy? Bueno, la mujer empresaria tiene que tener en cuenta las mismas señales que puede tener cualquier otro gestor, es decir, no son, digamos, medidas ni señales ni alarmas propias de género, o sea, las empresas tienen que tener un seguimiento y un control, pero tanto estén gestionadas por mujeres como por hombres, digamos, en general. Eso en primer lugar, no es una cuestión de género, yo esto lo querría dejar muy claro. En general, la gestión de la empresa, pues no es tan complicada. Yo estaba comentando a las participantes que las empresas hablan y están constantemente dando mensajes. Por ejemplo, dicen, estoy tensada, no puedo crear valor. Es decir, los mensajes en el balance y la cuenta de estado son permanentes. ¿Qué ocurre? El problema está en que, digamos, sus directivos, sus gestores, sus gerentes no interpretan estos mensajes. Entonces la empresa, con una especie de patologías, en principio leves, como no se atienden en el momento, empiezan a tomar ya una virulencia que pueden acabar estallando por los aires. ¿Y cuáles son estos peligros que hay que tener en cuenta, sobre todo, en las líneas rojas? Bueno, pues las líneas rojas estarían en el endeudamiento. Empresas muy endeudadas tienen mucho riesgo de no cumplir con sus obligaciones, claro, tienen muchas y esto a veces les puede superar. No solamente es el endeudamiento, sino esa gestión de la liquidez, del cash, del día a día. Si no tienes ese control, a través de un simple presupuesto de tesorería, que es una herramienta muy fácil, ¿qué puede ocurrir? Pues que de la misma manera, llegado el momento de tener que pagar, no haya el cash suficiente. Esto te genera una tensión. Esto serían unas medidas, digamos, unas alarmas que hay que atender en tiempo real. Desde el punto de vista económico, bueno, pues yo creo que las empresas tienen que fijarse en cómo evolucionan sus ventas, que es importante, pero sobre todo los costes. Sobre todo los costes. Porque si la empresa decrece, puede ser normal, ¿no? En un mercado como el que estamos ahora, en una situación, en una coyuntura como la actual, las ventas, mantenerlas es complicado. Pero eso no impide de que tú puedas crear valor, generar beneficio, dado que bajan tus ventas y vas acompasando tus costes, llevan, digamos, el equilibrio, están en sintonía con sus ventas. Eres más pequeño en dimensión, pero puedes ser tan eficiente, ¿no? Yo creo que las empresas, desde mi perspectiva, se preocupan demasiado por vender y no por gestionar sus cargas, ¿no? Sus cargas se les pueden desviar, pero sus ventas consideran que es el alma mater del negocio. No puede ser. La creatividad hay que apartarla un poco, ¿no? Desde el punto de vista... Bueno, yo creo que hay que ser, digamos, muy meticuloso, hay que meterse en la situación y hay que realmente ver esos equilibrios. No hay tanta creatividad. Lo que hay que tener es un buen control. El control. Y el control te lo van dando los números, te lo van indicando, te van dando las pautas. Es decir, que lo vería cualquiera, ¿no? Cómo evolucionan las ventas y cómo lo hacen algunos costes. Y ahí tienes clarísimamente el mensaje.
actúa. ¿El empresariado español tiene en cuenta estas señales hoy en día por el mapa geográfico que tenemos actualmente con la crisis? Bueno, pues mira, vamos a ver, yo te diría que según el barómetro de la PYME, se habla de que no hay malas empresas, sino que no hay son buenos gestores. Y por tanto, a partir de ahí, tú saca las consecuencias que quieras. Yo voy a entrar ahora en hacer juicios de valor, ¿no? Las empresas no son malas, las empresas que no van bien es porque sus gestores han puesto las vendas. Y a partir de ahí saca las consecuencias que quieras. ¿Estos valores que usted comenta se tienen más en cuenta más allá de la frontera española que dentro del propio país? Bueno, pues yo conozco los otros mercados latinoamericanos, por ejemplo, y diría que tienen también las mismas pautas. Yo creo que esto es una cuestión ya más bien cultural. Yo creo que la empresa hasta ahora puede haberse dirigido con la inercia y ahora en un mercado globalizado, pero muy competitivo, hay que, digamos, fijarse mucho en cómo evolucionan todas las cosas para poderte mantener. Con lo cual ya es una exigencia de cómo han ido de alguna manera discurriendo, digamos, la globalización. Es que ahora el mundo es plano. Supongo que las empresas del norte, ya hablamos del hemisferio norte, al completo están más preparadas en este aspecto, ¿no? Bueno, yo ahí en ese terreno no entraría, pero todo depende de la gestión. Y hay en el norte empresas bien gestionadas, no tanto, y yo ya por regiones no sabría decirte porque no tengo datos empíricos que me lo puedan en este caso corroborar. No sé si es un problema regional, pero al margen yo creo que todos tenemos que tomar medidas. Ahora mismo la situación es la idónea para reaccionar y para que no vuelva a pasar más. Aprendamos de los errores. No nos tiene que volver a pasar más esta situación que hemos vivido. Bueno, simplemente el objetivo de esta jornada, ¿qué es lo que pretende en el día de hoy? Bueno, pues mira, la Asociación de Mujeres Empresarias, uno de los objetivos siempre tenemos la formación de las socias, ¿no? Entonces, con la escuela SESA tenemos un acuerdo para las propias socias y siempre vemos que lo importante es que una empresaria y una directiva sepan el funcionamiento del día a día de una empresa, ¿no? Y no solo apoyarlas en cuando empiezan, ¿no?, a realizar la empresa con el plan de empresa y todo, sino que lo que es el transcurso y el desarrollo de cada día, pues lo puedan hacer de la mejor manera posible, ¿no? Y esto fue una oportunidad muy buena que tuvimos, que quizá un poco los números es lo que más llevamos un poco separado del día a día y quizá una forma de rentabilizar también el negocio que tenemos cada una, ¿no? Y pensamos que a MUPEMA en lo que es formación e innovación pues tenemos que estar al día. ¿Crees que la formación y sobre todo la gestión económica está detrás de ese gran índice de mortalidad que tiene la empresa española hoy en día? Hombre, uno de los puntos que estamos debatiendo precisamente es eso, ¿no? Quizás muchas veces nos miramos en el que al final te sale como un pequeño beneficio de empresa y muchas veces nos estamos conformando con el hecho de vamos tirando para adelante, ¿no? Pero pensamos que las empresas tienen que mirar más para allá. De hecho, España prácticamente la llevan las pymes. Y como decimos muchas aquí, somos más pi que me, ¿no? Somos pequeñas empresas que somos las que vamos tirando el día a día. Si no hacemos caso a lo que nos dicen los números de nuestras empresas, es verdad que muchas veces no sabemos reaccionar a tiempo ni sacarle partido y entonces ahí es cuando muchas veces las empresas mueren, ¿no? Quizás un poco por la situación que estamos viviendo, por no saberla llevar. Siempre se dice que hay que sacar una oportunidad de una crisis y quizás lo que es la parte financiera, la empresa tiene mucho que decir, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante de cara a llevar un negocio. Bueno, ¿es fácil emprender en este año 2014 para una mujer? Pues mira, desde AMUPEMA lo que sí hemos visto es una diferencia en la que viene, ¿no?, a pedir apoyo para montar la empresa. Hemos tenido, la verdad, por desgracia, pues empresas que se han dado de baja o autónomas por el hecho de que no han podido tirar para adelante, pero por contra estamos teniendo mucha actividad en aconsejar. Eso sí, te vienen de dos tipos para la mujer, ¿no?, en este caso. Por un lado es una mujer que toda su vida ha tenido intención de montar la empresa y un poco por la sociedad era un poco imposible o que le iban a tomar por loca y ahora los cambios que estamos viviendo la sociedad le está haciendo seguir para adelante y su sueño lo está cumpliendo. Y por otro lado, la que está desempleada y no ve otra opción de salir para adelante que montó un negocio y nos dice que puede montar, ¿no? Entonces quizás está un poco ahí la diferencia. Estamos viviendo un cambio en el que la mujer es verdad que nos está costando mucho menos porque igualmente estamos luchando mucho para que haya una igualdad de condiciones. Sí que es verdad que seguimos teniendo la brecha salarial,
la brecha en puestos directivos, y a la hora de montar una empresa dificultades no existen muchas, al igual que los hombres, pero sí que es verdad que nos condiciona mucho el hecho ese, ¿no? Y quizás también que la mujer está entrando en diferentes sectores que hasta ahora no podía entrar, como el tema de construcción, nuevas tecnologías. Entonces la verdad que ahí se está avanzando mucho, todo muy poco a poco, pero sí que está habiendo un cambio, ¿no? Una más, ¿la crisis económica ha facilitado o ha perjudicado que las mujeres lleguen a puestos directivos? Ha perjudicado. Quizás un poco ahora estamos en el tema de hacer una campaña, ¿no?, en el que se te contrate o puedas ascender a un puesto directivo por el tema de simplemente tu currículum, no de género, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces las mujeres nos hemos planteado el hecho de que si nos dan un puesto directivo tenemos que rechazar muchas cosas que quizás en otro punto de vista un hombre, quizás por la sociedad, no porque seamos hombre o mujer, sino porque la sociedad nos ha hecho el que esa responsabilidad no la tengan en la cabeza, ¿no? Y sí que es verdad, el hecho de la conciliación es muy importante, y el hecho de la crisis, el que muchas mujeres u hombres se hayan tenido que quedar en casa por el tema del paro, el que las dificultades económicas pues están haciendo mucho, el hecho de la peseta, el euro se mira mucho, ¿no?, en este caso, y entonces sí lo que está haciendo que haya todavía esa brecha. Pero estamos, muchas asociaciones, muchas instituciones, muchos colectivos, estamos moviendo mucho por eso, se está avanzando, pero quizás el hecho de la crisis sí ha hecho mucho daño. Al hilo de lo que me cuenta, una más, ¿para ser una mujer de éxito hay que sacrificar la vida personal? No, para nada. Lo único que hay que saber es organizarse. Está todo, quizás nos hemos movido mucho por un organigrama que pensamos que el trabajo tiene que llevar y tenemos que demostrar más de lo que somos. Y yo, por ejemplo, en la junta directiva y en la propia asociación tenemos mujeres con puestos directivos con sus empresas, son madres de 3 niñas y prácticamente lo llevan para adelante, ¿no? Muchas veces también como nos organicemos nuestro trabajo y dejar el tiempo para nosotras, que también hace falta, ¿no? En unos minutos hablaremos de vinos, pero antes de nada, desde Código 84, queremos felicitar a los compañeros de la Agencia EFE, que estos días celebran sus 75 años de vida con una exposición, EFE, 75 años en fotos. La agencia de noticias número 1 en español y la 4ª del mundo ha querido celebrar en las principales ciudades de España su efemérides, recuperando hechos e instantáneas que forman parte de los últimos 75 años de nuestra historia. Las entrevistas de Franco con Hitler o Eisenhower, el baño de Fraga en Palomares, el golpe de Estado del 23F, el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York o el 11M en Madrid son algunas de las 51 imágenes expuestas. Junto a estas fotos, otras 24 instantáneas de carácter local que reflejan la historia de Málaga y la Costa del Sol desde el año 1925.
como lo prometido es deuda, terminamos el programa de hoy hablando de nuevo de vinos y enología, para informarles del encuentro sobre gastronomía, turismo y empresa. Nuevos vinos de Málaga, organizado por el diario El Mundo. La propuesta forma parte de una serie de iniciativas con las que el diario El Mundo celebra sus 10 años de periodismo en Málaga y pretende reunir a expertos del sector con el fin de conocer perspectivas y visión de futuro de un sector en auge que ya fue esencial en la Málaga de finales del siglo XIX. Entre los temas tratados están las perspectivas de desarrollo de la hostelería en Málaga, los nuevos vinos malagueños o la importancia de la promoción gastronómica en el extranjero, en el que han participado responsables de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga o el Consejo Regulador de las denominaciones de origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. Yo creo que el concepto sabor a Málaga es un concepto que fluye o fluía desde hace mucho tiempo en los medios nuestros, agroalimentarios me refiero, y promocionales de la agroalimentación. Pero nunca se había tomado la decisión certera al respecto. Nunca se había tomado una decisión certera. Ha explicado Edelmira que se han movido desde unas mesas del campo en el que se trabajaron, se informó sobre todas las materias referentes a cada uno de los sectores y después se tomaron decisiones, pero decisiones que por el análisis que ha hecho Edelmira no son decisiones a lo loco, sino son decisiones analíticas. Se ha analizado la realidad de las cosas, se han analizado otros modelos y se ha visto que no se puede hacer algo sencillamente desde la superficialidad. Este trabajo de Sabor a Málaga creo que se ha hecho con inteligencia. Entendido como inteligencia, el origen de la palabra, que hay aquí una persona que sabe mucho más de eso que yo, pero que significa intus legere, es decir, leer dentro de las cosas. Se ha leído dentro de los sectores y se ha construido una plataforma adecuada desde donde desarrollar una idea que no solamente beneficia al vino, sino que beneficia a toda la agroalimentación malagueña. De manera que desde aquí mis felicitaciones tanto a Edelmira por su intervención como y el apoyo, lógicamente, a la idea que debe de persistir en el tiempo. Ahora la dieta mediterránea tiene una base todavía más grande, en la que se ve a una familia, a unos amigos, compartiendo una mesa con una copa de vino, unas sombras, ¿no?, haciendo una persona deporte, es decir, una forma de vida. Eso es verdaderamente la experiencia interesante que perciben los visitantes a nuestra provincia. El vino, como último elemento, para ya no dilatar mucho mi intervención, pero el vino, como he dicho, distinguimos dos tipologías de visitantes a las bodegas. También el vino es un instrumento de desarrollo turístico, evidentemente, y nosotros distinguimos los visitantes de una bodega casuales que pasan por allí, los visitantes que van en un autobús porque los lleva una agencia de viaje y no saben a dónde van, y por los enoturistas, que son los que verdaderamente interesan a esas pequeñas y micro bodegas que existen en Málaga, porque en Málaga no existe ni una sola mediana empresa, entendido mediana empresa como el concepto que es una mediana empresa, de un determinado número de facturación, de empleados, etcétera, etcétera. No existe ni una, todas son pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, creemos que ese es un factor importante en el contexto en donde se desenvuelven nuestros vinos. El tema que se pone sobre la mesa es los nuevos vinos de Málaga, una curiosa versión de la vitivinicultura malagueña. Yo casi eso me parece un poco, me resulta extraño porque claro, lo vivo desde dentro, y los nuevos vinos de Málaga para mí son nuestros vinos, es decir, no hay nuevos ni viejos. Más bien la Málaga de sus vinos, los vinos de Málaga, ¿no?, los vinos que se elaboran en Málaga, que además ni siquiera tienen una percepción
de comunicación definitiva y única, que también es una tarea que tenemos por delante y que estamos ahora mismo desarrollando con un proyecto que se está realizando con la Escuela de Organización Industrial. Los vinos de Málaga representan el 1% de lo que se consume en Málaga. O sea, lo que tenemos ahora mismo nosotros de mercado, nuestra posición en el mercado en Málaga es el 1% de lo que se consume en Málaga. En Málaga se vienen a consumir unos 40 millones de botellas de vino. El 1% es lo que Málaga es capaz de posicionar en el mercado Málaga. Por lo tanto, nos vemos apoyados por este tipo de acciones como Sabor a Málaga, evidentemente, ¿no? Si nosotros, todo el producto, nosotros también somos exportadores, si toda la producción de Málaga se destinara solo al mercado de proximidad Málaga, nosotros estaríamos en un 3,5% de mercado. O sea, fíjense, la dimensión que tenemos es muy pequeña y, por lo tanto, nuestro posicionamiento en mercado tiene que ser en una gama determinada. Lógicamente, todos los vinos que hacen esos 40 millones de litros no están dentro de la misma gama de precio ni de calidad, son distintos vinos, ¿eh? Pero que verdaderamente yo creo que eso es una cosa bastante relevante desde nuestra perspectiva. ¿Hacia dónde vamos con los vinos nuestros? Pues a ser más identitarios, sobre todo en los vinos de Sierras de Málaga. La denominación de origen Sierras de Málaga es una denominación de origen que tiene 14 años, ha dado lugar a un crecimiento espectacular en el número de bodegas. En el año 2000 Málaga tenía 9 bodegas y hoy tiene 45 bodegas, también es una cosa relevante, y eso ha traído como consecuencia pues el que haya muchos más prescriptores, también los propios oferentes de productos, me refiero a los restauradores, hoteles, etcétera, etcétera, se ven que tienen más posibilidades para ofrecer nuevas cosas, lo cual genera un interés por conocer, un interés por conocer el producto. Yo creo que esta es una línea también muy interesante y hacia donde se va, principalmente, que es donde me había quedado, es que los vinos, ese crecimiento tan grande de bodegas ha traído como consecuencia el que haya muchas marcas en Málaga. Actualmente hay unas 170 marcas en Málaga. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una oferta amplia, pero sustentada principalmente en las variedades tradicionales, en el caso de los blancos, como es la Moscatel, principalmente, y en los tintos, sin embargo, hemos tenido que recurrir a variedades foráneas, por regla general. Una de las búsquedas más interesantes que yo creo que se están haciendo en Málaga hoy es el de rescatar las variedades autóctonas. Antes de la filoxera, Málaga tenía 35 variedades de uva y se quedaron limitadas prácticamente a 2, a la Pedro Jiménez y la Moscatel. La incorporación de otras variedades foráneas han aportado esa posibilidad de hacer ese tipo de vinos, pero también nos han posicionado en mercados que ya evidentemente están muy saturados, como es el caso de las Cabernet Sauvignon o de la Syrah, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la búsqueda hacia las variedades autóctonas, que es una búsqueda no solo del bodeguero, sino es el bodeguero, más la investigación, más en fin, son muchos factores, van a contribuir sin lugar a dudas a una mayor personalidad de nuestros vinos. Bueno, yo creo que con esto el vino, además, nuestros vinos tradicionales también han sufrido una renovación muy interesante, porque no solamente se ha mejorado los vinos antiguos, los más señeros y los más tradicionales, sino que además ha habido una creación de nuevos tipos de vinos. Los vinos antiguos eran la combinación de determinados vinos que se dejaban envejecer. Los tradicionales vinos Málaga, no hablo de los vinos antiguos, los tradicionales vinos Málaga eran combinaciones de vinos jóvenes que se hacen todos los años, que se dejaban envejecer o se ensamblaban para crear unos nuevos vinos, esos vinos muy originales y únicos en el mundo, singulares, que son los vinos Málaga.
Y nos marchamos, pero como siempre recordando la frase de algún empresario o emprendedor. Hoy la cita elegida es de Peter Ferdinand Drucker, abogado austriaco considerado el padre de la administración y la gestión empresarial de hoy día, que dijo: donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente.